desacaocado mayor de 5 milímetros. Cuando tenemos lesiones mucho más superficiales, menores de 5 milímetros, son más consideradas erosiones. ¿Pueden sangrar? Sí, pero no es tan frecuente. ¿Ok? Esa es la diferencia entre una erosión que es muy superficial a nivel de mucosa, que no involucra la muscularis mucosae, a diferencia de la úlcera que sí puede llegar a comprometer la muscular de la mucosa. ¿Ok? Otras causas tenemos esofagitis, ectasias vasculares, hay problemas también vasculares, lesiones vasculares que comienzan a sangrar y que ya le damos tratamiento también. ¿Ya? Entonces, en grandes rasgos, diferenciar unas que son las hemorragias digestivas variciales y las no variciales. ¿Ok? ¿Cuál es el manejo preendoscópico? Todo paciente que viene con una hemorragia digestiva alta, lo primero es hacer una adecuada evaluación y la resucitación. ¿Qué quiere decir? Reposicionar volumen. Pacientes vienen con hemorragia, vienen perdiendo gran cantidad de litros de sangre, entonces ellos vienen hipotensos y con una respuesta de una frecuencia cardíaca elevada, con taquicardia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reponer volumen. Se le coloca vía endovenosa y se le comienza a pasar cloruro de sodio, poligelina, cristaloides, todo para mejorar la volemia. Y el paciente debe pasar definitivamente a una endoscopía, ¿no? Siempre y cuando el paciente debe estar estable. Pacientes inestables, siempre hay que estabilizarlos antes de ingreso a endoscopía, porque pueden fallecer durante el procedimiento. Hay que asegurar muchas veces la vía aérea. ¿Por qué es importante esto? Porque el paciente con hematemesis, que viene vomitando sangre, más que su complicación de mortalidad, también por la hipovolemia, por lo que cae mucho la hemoglobina o se hipotensa, es porque este paciente se aspira y esta sangre se aspira, ingresa a las vías respiratorias y hace neumonía. Entonces, esta es una causa muy importante también de mortalidad en pacientes con hemorragias digestivas, ¿ok? Más aún los que sangran por varices de esófago, que les había comentado que es más en pacientes cirróticos que hacen varices esofágicas, estos sangran y el sangrado es muy voluminoso, Pasa a vías respiratorias y pueden hacer neumonía y es causa también de mortalidad. ¿Qué exámenes de laboratorio pedimos siempre a todo paciente que ingresa? Un hemograma, definitivamente tengo que ver cuándo está el nivel de la hemoglobina. Perfil de coagulación, puede ser que tenga un paciente que está sobrecoagulado, muy anticoagulado, sobre todo porque tiene una arritmia cardíaca, entonces el perfil de coagulación va a estar muy alterado. Tengo que corregir esto porque teniendo perfil de coagulación alterado, tengo riesgo de sangrado. Y muchas veces yo corrijo solamente el perfil de coagulación y el paciente mejora. ¿Ok? La ureacreatinina es un buen marcador también para ver cómo está la falla renal por mucha pérdida de volemia. Todo el flujo sanguíneo lo que hace va a nivel renal y me altera también todo lo que es la urea y la creatinina, que son los valores para medir cómo está funcionando el riñón. Y gases arteriales para ver por lo menos cómo está el aspecto ventilatorio del paciente. Ver que por estos vómitos con sangre no se ha aspirado, no ha hecho una neumonía sobreañadida. Ahora, el endoscopista deberá ser informado siempre dentro de la primera hora del diagnóstico, o sea, ni bien ingresa el paciente, ya nosotros estamos yendo en interconsultas a ver a los pacientes de emergencia para ya de una vez dejarle todas las órdenes y dejarle todo lo que nosotros requerimos para que pueda ingresar a hacerse la endoscopía. Una vez estabilizado el paciente, mejoramos presión arterial, frecuencia cardíaca, transfundimos sangre para mejorar la anemia y el paciente va a ingresar para determinar cuál es la etiología y qué complicaciones asociadas podría tener frente a la hemorragia digestiva que ha presentado. Entonces, este es un cuadro en verdad bien interesante porque te muestra todas las causas de hemorragia digestiva que pueden haber de acuerdo a la historia del paciente. ¿Ya? Si yo tengo un paciente consumidor de antiinflamatorios, si ha tenido úlceras previas, entonces yo lo que podré pensar, ok, el paciente tiene probablemente una úlcera péptica. ¿Ok? Si viene un paciente a la emergencia que es consumidor crónico de alcohol, ya tiene un antecedente de una enfermedad hepática crónica por alcohol, tiene ictericia, tiene hepatoesplenomegalia, que ya lo van a estudiar en caso de pacientes con cirrosis, hacen todos estos cuadros de ascitis, encefalopatía, hay aumento del hígado, del vaso por hipertensión portal, entonces pensaré, este paciente me está sangrando por varices de esófago. Si tengo un paciente que vomita mucho vomitador, por ejemplo, pasa en pacientes gestantes. Pacientes alcohólicos crónicos también generan muchos vómitos recurrentes. Estos hacen laceraciones justo en la unión entre el estómago y el esófago por muchos vómitos y se llama eso el maluribitis. Esto es un desgarro gastroesofágico y también es causa de hemorragia digestiva. ¿Ok? Si tengo un paciente con disfagia o pérdida de peso que disfagia es dificultad para deglutir un alimento, entonces debo pensar que hay una estenosis o un cáncer probablemente que por la baja de peso está sangrando. Que ahora por lo menos, como le repito, el grupo que venía el día de hoy, verdad que ha visto una gran cantidad de casos de hemorragia digestiva.
El otro caso son pacientes que tienen mucho reflujo, hacen esofagitis, puede haber sangrado por esofagitis. Y lo siguiente ya son causas un poquito ya más, que no se suelen ver con tanta frecuencia, ¿no? Pero lo más frecuente sobre todo las ectasias vasculares. Vasitos que encontramos y hay que tratar de cauterizarlos porque estos sí son causa también de hemorragia digestiva. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son las evaluaciones de riesgo que nosotros evaluamos o los scores por lo menos que se conocen, ¿ok? Para pacientes de hemorragia digestiva. Hay dos. Uno de los scores es el score de Blatchford, el Blatchford Score, y el otro es el de Rocal. El de Rocal se suele utilizar sobre todo para poder evidenciar si el paciente tiene algún riesgo, por ejemplo, o sea, denota cuál es la característica endoscópica que este paciente me va a poder volver a resangrar o no. Yo creo que ahorita el más importante es el Blatchford Score. Porque el Blatchford Score es una serie de puntuaciones, cataloga la hemoglobina del paciente al ingreso, la urea, la presión arterial y otras causas, si hay melena, síncope, que es cuando el paciente tiene un desmayo, si tiene una enfermedad hepática, una enfermedad cardíaca o si el pulso está en más de 100 y se le da un puntaje. ¿Por qué es importante? Porque con este score de Blatchford Score es un puntaje que si el paciente tiene solamente ya más de 2, es un paciente que por lo menos ya debe ser compensado, requiere transfusiones, hospitalizarse y entrar para endoscopia digestiva. Porque si está en valores ya de 0, entonces el paciente es un paciente que ha ingresado, pero que si no tiene ninguna puntuación, entonces es un paciente que se puede dar de alta sin necesidad de tratamiento endoscópico. Eso es lo que nos permite mucho utilizarlo en emergencia, ¿ok? Y que es ahorita algo que ustedes sí deberían saberlo, que este score, Blatchford Score, es lo que permite evaluar a un paciente para ver cuál es su riesgo de que puede ingresar o no a su procedimiento endoscópico, ¿ok? Y evalúa cosas muy básicas, hemoglobina, urea, presión sistólica y otros que es como el pulso, la melena, síncope y si hay antecedentes de enfermedad hepática o enfermedad cardíaca. Ahora, sobre el manejo médico preendoscópico, ¿qué es lo que nosotros valoramos siempre en un paciente que ingresa por emergencia con hemorragia digestiva? ¿Qué es lo que le vamos a solucionar o cómo vamos a corregirlo para ingresarlo a la endoscopía? Como les comenté primero, ver el perfil de coagulación. Es importante el perfil de coagulación y lo que más vemos es el INR. El INR debe ser corregido y debe estar menos de 1.5. Es más, nosotros para ingresar a la endoscopía, nosotros siempre preferimos que ingrese con un INR menor de 1.5, ¿ok? Porque nos da mucha seguridad para el momento de hacer alguna terapéutica no nos vaya a resangrar este paciente, ¿ok? Y es así que nosotros acá, por ejemplo, en este caso, si tiene un paciente con más de 1.5, ya nosotros podemos dejar plasma fresco congelado, que son una serie de sustancias que permiten corregir rápidamente el INR y así ingresarle a hacer un procedimiento. Entonces, siempre nosotros lo que preferimos para ingresar mucho más tranquilos un procedimiento es tener un INR menor de 1.5. Las plaquetas también, para hemorragia digestiva, las plaquetas normalmente nosotros hasta preferimos que estén por encima de 70.000 o de 100.000. Si están menos de 50.000, entonces transfundimos plaquetas, ¿ok? Porque las plaquetas van a formar parte de lo que es la parte de la coagulación, de formación de trombo, cuando nosotros hagamos una terapéutica para mejorar lo que es la hemorragia digestiva. Entonces acá sobre todo les colocaba esta imagen porque son los dos marcadores más importantes, es plaquetas y el INR. Y el otro es la hemoglobina, que ahorita le voy a comentar. Ahora, ¿por qué les coloco acá el inhibidor de bomba de protones? Porque hemos visto que la causa de hemorragia digestiva alta no varicial más frecuente es enfermedad ulceropéptica, ¿ok? O consumo de AINES. Y vienen pacientes que se han sacado una muela, por ejemplo, vienen tomando antiinflamatorios cada 8 horas por 5 o 7 días y vienen con melena. Entonces, ¿qué voy a sospechar? Con la historia de consumo de AINES, que probablemente es una enfermedad ulceropéptica. Entonces, y aquí quedamos los inhibidores de bomba de protones, que es el omeprazol, el esomeprazol. No. Es el omeprazol, el esomeprazol. Entonces, esto nosotros lo colocamos y ya dejamos en la interconsulta en emergencia que se le coloque por infusión endovenosa al paciente. No solamente el paciente ya, como hemos conversado, se está estabilizando, recibe los cristaloides, mejorar la reposición volémica, mejorar presión arterial, transfundirle si es que está con una anemia muy severa y le vamos dejando lo que es el omeprazol en infusión. ¿Ok? Ese es para el manejo de una hemorragia digestiva alta no varicial. En caso sea un paciente con una hemorragia digestiva alta varicial, acá lo único que quiero más o menos que lo puedan tener, lo más importante son estos dos, es la terlipresina y antibióticos. ¿Por qué se le da a un paciente con cirrosis? Porque ya les dije que varices de esófago es paciente con cirrosis, ¿ok? Le hablan de una hemorragia digestiva alta varicial, cirrosis hepática. Y cómo nosotros controlamos o qué es lo que ya vamos dejando nosotros de tratamiento, dos medicamentos.
La terlipresina y el octreotide, que tienen una función similar, lo que hacen es que aumentan la resistencia vascular sistémica. Y esto favorece a que estas varices que están sangrando en el esófago tienen mayor tendencia a que evite el sangrado. O sea, baja la resistencia vascular, de tal forma, perdón, aumenta la resistencia vascular a nivel sistémica, entonces esto hace que haya menor resistencia a nivel esofágico. Y eso mejora lo que es el sangrado y disminuye el sangrado. Entonces nosotros ya dejamos indicados la terlipresina y el octreotide para estos pacientes. ¿Y por qué dejamos antibióticos? Y el antibiótico que se utiliza es el antibiótico profiláctico, se utiliza la ceftriaxona. ¿Por qué dejamos ceftriaxona? Porque este antibiótico en los pacientes con cirrosis, muchas veces el paciente con cirrosis viene con una citis, viene con líquido en el abdomen. Y este líquido en el abdomen, si es que se infecta, que ya bueno, tiene un nombre que se llama la peritonitis bacteriana espontánea, si se infecta, se ha visto que hay mayor recurrencia a un sangrado. Entonces, por eso que todo paciente con hemorragia digestiva por varices esofágicas, que la mayoría son cirróticos, vienen, le dejamos o terlipresina o el octreotide para estabilizar esta resistencia vascular que genera el sangrado y también antibióticos. ¿Ok? Que es el tratamiento para hacerle hoy ya, para que ingrese a una endoscopía. A diferencia que hemos visto en la hemorragia digestiva no varicial, que lo que empezamos con el omeprazol. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aquí hablan de procinéticos, ¿ya? ¿Por qué es importante los procinéticos? Porque muchas veces, igual como, bueno, con los alumnos que hemos estado hoy día acá, por ejemplo, en el hospital, hemos visto que hay casos donde se ve mucha cantidad de sangre, mucha cantidad de sangre. Entonces ingresamos y no podemos, en verdad, que visualizar dónde está la lesión. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Se utilizan procinéticos, son medicamentos que favorecen que el vaciamiento gástrico sea más rápido, que toda la cantidad, ya sea de líquido, sangre que haya, pase más rápido al intestino, ¿ok? Y acá utilizamos lo que es la eritromicina. La eritromicina no hay en el país, ¿ok? Nosotros ya de forma un poquito más práctica usamos la metoclopramida, pero no hay evidencia, pero es lo que por lo menos algunas veces lo dejamos. Entonces, muchas veces esta eritromicina va a ser importante para utilizar en los pacientes para que esto que está en formación de coágulo pueda pasar un poquito más rápido al intestino delgado y nos permite valorar bien cuando ingresemos una endoscopía dónde está la lesión sangrante. Por eso son importantes algunas veces el uso de los procinéticos, ¿ok? El ácido tranexámico es otro medicamento que muchas veces mejora lo que es parte del perfil de coagulación, pero no está demostrado y su uso no es recomendado para hemorragias digestivas. No está recomendado porque se ha visto que a pesar que uno le coloque ácido tranexámico, que es un medicamento que favorece cambiar un poquito algunos de los factores de la coagulación, no ha habido diferencia en mejora del sangrado en pacientes con hemorragia digestiva, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el manejo endoscópico que nosotros hacemos en los pacientes con hemorragia digestiva? Entonces, esto se debe llevar a cabo dentro de las 24 horas de presentación de la hemorragia digestiva, ¿ya? Ahora, no es que nosotros tengamos una hemorragia digestiva y tenemos que ingresar inmediatamente. No, tenemos un tiempo entre 6 hasta 12 horas para ingresar. ¿Y por qué hacemos esto? Porque el paciente debe estar estable. El paciente que ingresa a una endoscopía para hemorragia digestiva debe estar hemodinámicamente estable, bien transfundido de sangre, con corrección del perfil de coagulación y que tenga un monitoreo hemodinámico adecuado. Entonces, ¿qué permite y qué nos permite ingresar dentro de las primeras 24 horas? Porque facilita determinar la causa del sangrado. Porque si yo ingreso muy temprano me voy a encontrar con esto y probablemente no encuentre nada y no pude ver. Entonces no voy a ver de dónde realmente es el sangrado. Entonces, esto permite identificar muy bien la causa del sangrado cuando ingreso dentro de las primeras 24 horas. Segundo, evaluar el tema del pronóstico, porque voy a ver qué es lo que me está generando el sangrado y ver si este paciente tiene mucho riesgo de resangrado o no. Y hacer una buena intervención terapéutica, porque si no veo nada, no sé dónde si veo que todo está lleno de sangre y con coágulos, no voy a poder trabajar adecuadamente. Muy bien, entonces, cuando tenemos una hemorragia digestiva no varicial, son las famosas úlceras, ¿ya? En las úlceras, bueno, estas las catalogamos, utiliza la clasificación de Forrest, lo voy a mostrar en una imagen más adelante, para que se puedan guiar, que está mucho mejor acá. Entonces, estas son las clasificaciones de Forrest, ¿ok? Cuando tenemos un Forrest 1A es cuando el sangrado es en napa. Literal, sale el de la úlcera un chisguete, ¿ok? Sangrado en jet. Es un sangrado muy masivo, ¿ok? Ingresamos y está sangrando así, a chisguete. Este es el sangrado 1A. El sangrado 1B es cuando tenemos un sangrado en napa, o sea, no sale en jet, pero es un sangrado tipo babiante, también se le dice.
La úlcera, por ejemplo, que es un Forres 2A, es cuando ya vemos el vaso visible. No es activo, pero se ve el vaso visible ahí. El Forres tipo 2B es cuando ya hay un coágulo adherido, hay un coagulito en esta zona. El tipo 2C es cuando hay un tapón de hematina, ya está con fase de cicatrización. Y el tipo 3 es totalmente cicatrizada la úlcera, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque definitivamente yo cuando lo catalogo el tipo de Forres voy a saber cuál es el riesgo de resangrado. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son de todos estos Forres, cuáles son los que requieren tratamiento endoscópico? Los tres de acá. Todos estos tres, el 1A, 1B y 2A, manejo endoscópico. 2B, 3 puedo ser, simplemente ya no requieren mucho manejo endoscópico, le puedo dar tratamiento con el omeprazol endovenoso y el paciente va a mejorar cuando doy el diagnóstico. Ahora, solamente hay una cápita en el tipo del 2B. El 2B que tiene un coágulo adherido, nosotros lo lavamos. Lavamos y podemos desprender el coágulo. ¿Y qué pasa? Si yo desprendo el coágulo, me puedo encontrar con esto, un 2A. Entonces, si yo lavo este coágulo y lo retiro y se transforma en un 2A, entonces ya vuelve a un manejo endoscópico. ¿Ok? Y acá ya voy a tener que aplicar una terapia endoscópica de manejo. ¿Ok? Pero 1A, 1B y 2A, manejo endoscópico. 2B, 2C y 3, manejo. Simplemente dejo ahí la úlcera. Luego ya tomaré las biopsias para ver cuál es la causa, que no sea Helicobacter pylori, y manejo con inhibidores de bomba de protones, el famoso omeprazol. En el caso de las hemorragias digestivas variciales, que son las varices de esófago, como les comento, este es el esófago y así se forman los cordones. Son cordones igual como se forman las varices en las piernas, igualito. Se hinchan las venas del esófago y este es típico de los pacientes cirróticos. ¿Ok? ¿Y qué es el tratamiento que hacemos acá? Ligamos las varices. Como se ven, acá se coloca una liga a las varices del esófago, ¿ya? Entonces, ¿y eso qué hace? Hace que si yo ligo en esta zona, toda esta zona de arriba colapsa, ¿ves? Y acá ya no se suelen ver, como pueden observar, estas son dos cordones que están ya ligados y ya desaparecen, ¿ok? Y con eso ya detengo lo que es el tema de la hemorragia en pacientes con varices de esófago. Las clasificaciones, aquí están, hay varices esofágicas y hay otras varices que ya afectan parte del estómago, que son las varices esófago-gástricas, que aparecen hacia la curvatura menor, las varices esófago-gástricas, pero que se van hacia el fondo, que son las de tipo 2, y las varices gástricas aisladas, que aparecen en fondo solas o en antro, ¿ok? Y estas son las típicas varices esofágicas aisladas, ¿ok? El tratamiento que más usamos son las ligaduras y otra es la escleroterapia. Hay algunas varices que son un poco más complejas de tratar, que no solamente ya no se resuelve con ligaduras, sino que hay que inyectar en la misma varice, ¿ok? ¿Por qué le coloco esta imagen? Porque esta imagen es interesante. Muchas veces nosotros, estos sangrados de varices esofágicas son fulminantes. En verdad que son fulminantes. Sangran y no nos permiten ver nada, nos tapan toda la visión de la videocámara endoscópica y no podemos ya saber, tenemos que tratar de ligar, pero a ciegas. Si no logramos resolver y continúa con el sangrado, tenemos esta opción. Y esta es una sonda de Sengstaken-Blackmore, ¿ya? Esta sonda Sengstaken-Blackmore, que acá justo figura su nombre, tiene dos zonas que se van a insuflar. Como van a ver acá, se insufla esta zona que es del esófago y esta zona que es gástrica. Porque acá lo que voy a querer taponar es donde se forman las varices de esófago e inflar acá para taponar estas zonas de las varices gástricas. ¿Ok? ¿Y esto que me permite? Este es un tratamiento puente que me dura solamente 24 horas para yo poder determinar, luego de 24 horas, retirarla toda esta sonda y poder saber qué tratamiento voy a poder lograr con este paciente. Esto me permite calmar el sangrado porque es como yo tape una herida, hago compresión sobre una herida igualito. Entonces hace compresión sobre las varices, detiene el sangrado por 24 horas. Yo tengo que retirarlo en 24 horas y ver cómo voy a solucionar este tema. Haré ligadura, haré inyectoterapia, pero me da una opción de que obviamente me reduce la mortalidad y me deja todavía poder pensar para que una vez que ya todo ese cerradito, poder ingresar, retirarlo despacio, muy despacio, y poder volver a ingresar para poder hacer un tratamiento de la varices del esófago. Ahora, sobre el manejo posendoscópico, siempre uno termina de hacer la endoscopía y el paciente siempre debe ser monitorizado porque hay riesgo de resangrado. Como les comentaba, habíamos visto que el Forres, por ejemplo, el Forres 1A, que es el Forres que sangra tipo jet, o sea, es un sangrado así directo, este tiene un riesgo de resangrado del 24%. ¿Ok? Si es un sangrado en napa, un sangrado variante, que es el Forres 1B, el riesgo de resangrado es del 19%.
Si tenemos, por ejemplo, un vaso visible, el riesgo de resangrado será más o menos del 20%, ¿ok? Entonces, ¿esto qué nos permite ver? Nos permite ver que estos, aparte de hacerle tratamiento, igual puede haber un riesgo de resangrado posterior. Por eso hay que monitorizar bien al paciente, ¿ya? ¿Y cuál es la prevalencia? Definitivamente este tipo de sangrado en jet es el más raro que solemos ver, no suele ser muy evidente. En cambio, el que más encontramos es cuando ya la úlcera está cicatrizada con un Forrest 3. ¿Okay? Vienen pacientes con sangrado, pero ya la úlcera está cicatrizada, entonces solamente damos tratamiento y tratamos de ver cuál es la causa del sangrado. Ácido Helicobacter pylori, daremos tratamiento por Helicobacter. Ácido por antiinflamatorios, suspendemos antiinflamatorios y damos protectores gástricos. ¿Ok? Pero esta es, digamos, la frecuencia en cual lo vamos a encontrar. Entonces, el hemorragia digestiva no varicial, lo importante son los bombas de protones, como les dije, porque ¿qué permite iniciarle a un paciente con el omeprazol? Disminuye la cantidad del ácido gástrico, y si disminuye el ácido gástrico, mejora la estabilidad del coágulo, reduce el riesgo de resangrado. La posibilidad de cirugía es muy rara, ya no se suele hacer mucha cirugía en pacientes con hemorragia digestiva. Anteriormente se hizo, ahora ya no, porque ahora ya casi todos los hospitales contamos con todos los métodos para poder solucionar una hemorragia digestiva. Y porque ahora hay omeprazol en todos lados también, así que los pacientes ya toman omeprazol y ya todo se controla. Entonces, pero lo importante es porque estabiliza muy bien el coágulo, reduce el resangrado, ¿ok? Normalmente nosotros, como lo solemos dar, algunas veces se puede dar por infusión continua, por bomba de infusión o también en bolo, que quiere decir que se le pasa directo nomás endovenoso al paciente. Y con eso el paciente está estable hasta el momento que ingresa a la sala de endoscopía. Cuando el paciente ya está de alta y tenemos, como les comentaba, los forres, por ejemplo, que son 12-3, cuando ya la cicatriz está bien formadita, el paciente se va a casa tranquilo tomando sus dosis del omeprazol, ya no endovenoso, sino ya vía oral. ¿Ok? Que es importante descartar siempre en hemorragia digestiva no varicial, que lo más frecuente es úlcera péptica, Helicobacter pylori. Siempre tratar de diagnosticar el Helicobacter pylori y tomar las biopsias para descartarlo de que este no esté presente, ¿no? Y si este lo detectamos, siempre hay que erradicarlo porque es una de las causas más principales de úlcera duodenal como úlcera gástrica, ¿ok? Y te evita el consumo prolongado de protectores gástricos también. El tratamiento de Helicobacter pylori siempre es durante 14 días, no hablar de los medicamentos porque es complejo un poquito, creo que tengo un cursillo sobre Helicobacter pylori, y siempre, luego que terminamos el tratamiento, siempre se reevalúa con un test del aliento, porque hay que tratar de siempre verificar que esté erradicado. Esta es una bacteria que es muy resistente al tratamiento. Los pacientes toman, hacemos un test del aliento para verificar si sigue presente y está presente. Hay que cambiar al segundo esquema de tratamiento. ¿Ok? Entonces siempre hay que reevaluar con test del aliento de que ya no se encuentra presente el Helicobacter pylori, porque esta es causa de infección persistente del Helicobacter pylori. Pacientes regresan nuevamente con nuevos episodios de sangrado intestinal. Algo importante, quería agregar la transfusión. Pacientes que pierden mucha cantidad de sangre, siempre hay que transfundir paquetes globulares para mantener siempre los valores de hemoglobina entre 7 a 9 gramos por decilitro. Con una hemoglobina entre 7 a 9 estamos ingresando a hacer endoscopía con toda la tranquilidad del mundo. Pacientes vienen muchas veces con 4 o 5 de hemoglobina, no se le puede dar paseo a la endoscopia porque hay riesgo de mortalidad. Entonces siempre hay que esperar que esté por encima de 7. ¿Ok? Entonces vemos, como les comentaba, vemos hemoglobina, plaquetas y el INR. 3 cosas solamente para darle pase a un paciente con endoscopía. Y la terapia con hierro es luego ya después de que el paciente ya ha mejorado, puede que quede con una hemoglobina en 7, en 8, pero ya lo haríamos con el hematólogo para que le pueda dar ya tratamiento con hierro si es que hay que aumentar un poquito más el tema de la hemoglobina. Resangrado en los casos de, por ejemplo, para tocar unos puntos acá, algo muy rápido, resangrado no varicial, quiere decir cuando tenemos una úlcera péptica que a pesar que le hemos hecho tratamiento vuelva a resangrar o no se logra controlar el sangrado, ya pasamos a hacer radiología intervencionista. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a mostrar con una imagen. Esto acá. Se considera falla o una hemorragia digestiva alta refractaria cuando a 2 procedimientos endoscópicos no podemos darle solución. ¿Ok? Y son sangrados que ya son muy masivos, que no podemos solucionarlos. Entonces es con 2 endoscopías. Si en 2 endoscopías no lo solucionamos, llamamos al radiólogo intervencionista. ¿Y qué hace el radiólogo intervencionista? Hace algo muy, muy bacán, que es ingresa a nivel vascular y va a ingresar por catéteres. Ingresa por catéteres y va a identificar la zona del sangrado. ¿Ok? Identifica la zona del sangrado y hace una terapia con embolización. ¿Qué quiere decir? Hace una embolización o colocación de clips y cierra la zona donde está viendo el sangrado a nivel intestinal.
¿ok? Entonces, eso es lo que permite el radiólogo intervencionista cuando tenemos 2 episodios de endoscopía que no ha habido solución de sangrado, ¿ok? Es el que nos ayuda, nuestra mano derecha es el radiólogo intervencionista, ¿ok? Entonces, bueno, ya les comenté el tema de la hemorragia digestiva varicial. Los únicos medicamentos que usamos es la terlipresina, el opiotride y el antibiótico también, ¿ok? Que son para los pacientes sobre todo cirróticos, ¿ok? Y siempre es importante la endoligadura de varices esofágicas, ¿ok? En el caso de cuando ya le damos de alta a un paciente con varices en el esófago, solamente, bueno, son 2 medicamentos que damos, propanolol o carvedilol, es para controlar lo que es el tema de las varices esofágicas. Los controlamos con estos 2 medicamentos para que no vuelvan a presentar un nuevo episodio de resangrado, porque el paciente con varices de esófago mejoramos con la ligadura, pero tiene riesgo de resangrar en las siguientes 6 semanas. 15 al 30% puede resangrar. Entonces le damos tratamiento con el propanolol o carvedilol. Igual como el paciente de úlcera péptica se va con su omeprazol, el paciente con varices esofágicas se va con propanolol o el carvedilol. ¿Ok? Y siempre es importante que cuando hacemos la endoligadura de las varices, siempre hay que hacerle controles también de endoligadura, porque tenemos pacientes que aún todavía se les liga, esa liga luego va a caer, pero ya todo el cordón que hemos visto de la varices ya ha colapsado, pero esta puede volver a regresionar. Entonces hay que volver a hacerle nuevamente controles con ligadura. Muy bien. Este es un método también. ¿Qué sucede? Igual como habíamos visto, por ejemplo, como lo habíamos mostrado acá, ¿no? Cuando tenemos un sangrado intestinal, por ejemplo, a nivel gástrico, que no podemos solucionar, entra el radiólogo intervencionista y lo soluciona, ¿ok? Sobre todo más para lesiones vasculares o úlceras gástricas. Nos pasa para también el problema de esófago, cuando no podemos controlarlo, también hay cirróticos que sus varices sangran y no paran de sangrar, y esto es un tema porque ya no podemos darle solución y los pacientes tienen alto riesgo de mortalidad. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Se realiza esto de acá, este procedimiento que es el llamado TIPS, que es el TIPS. Ese TIPS lo que hace es esto. Ingresan desde aproximadamente desde la vena yugular interna, bajan hasta la rama hepática y intentan llegar hasta la vena porta, ¿ok? Que es la vena que se congestiona, porque por aquí salen las varices. ¿Qué pasa? El hígado cuando se pone cirrótico se pone duro, como una piedra. El hígado es blandito, como si fuera la del pollo, pero se pone duro en los pacientes cirróticos. Entonces esto genera obstrucción y genera toda una congestión. ¿Y por eso qué hace? El cuerpo humano es tan sabio que lo que hace, ok, si no puedo pasar por acá, me voy por acá. Y se forman las varices de esófago, ¿ok? Entonces yo tengo que aliviar esta obstrucción de acá. ¿Y qué es lo que hace el radiólogo intervencionista? También, si ahí tengo unas varices que no me mejoran con nada, porque hay una obstrucción acá que no permite pasar adecuadamente la sangre, entonces él lo que hace es ingresa por acá y llega hasta esta zona de la vena porta y va a dejar un catéter y deja un estén acá, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Ya todo el flujo sanguíneo va a pasar muy bien, porque como todo esto está duro, empedrado, hay mucha resistencia vascular. Entonces, ahora una vez que coloques este stent, todo pasa tranquilo, bonito hacia arriba, y ya no hay ningún problema, y ya no se congestionan acá las varices del esófago, ¿ok? Porque si yo no tuviera esto, hay mucha dificultad, y se van a seguir formando las varices, y sigue sangrando, y los pacientes regresan sangrando por múltiples motivos, sangran y es difícil ya controlar el sangrado. Entonces, pacientes, estos ya con múltiples episodios de sangrado, ya tienen que ir a TIPS, a esta colocación del stent, pasa la sangre sin ninguna resistencia y todo mejora. ¿Ok? Muy bien, y acá solamente es para comentarles un poquito, esta es una foto que me pareció bastante interesante. En pacientes, por ejemplo, siempre hay que hacer la estabilización hemodinámica. Como les comento, hay que asegurar la vía aérea, porque el sangrado puede generar neumonía, y esto también es causa de mortalidad. Colocamos los catéteres venosos periféricos para mejorar la parte hemodinámica del paciente y las medidas generales, ¿no? Tenemos que dejar la profilaxis antibiótica en pacientes con cirrosis y mejorar la hemoglobina entre 7 a 8. Le colocamos la terlipresina, en caso si fuera un paciente con una úlcera péptica, empezamos con el omeprazol y empezamos la endoscopía, ¿ok? Si la endoscopía, por ejemplo, yo logro controlar el sangrado, perfecto, queda ahí, control el sangrado, el paciente se da de alta. En caso si fuera por hemorragia varicial, con su propanolol, carvedilol. Si fuera por úlcera, se va con el omeprazol.
Pero si no logro controlarlo, coloco ese balón de Sestaken, ese baloncito que les comentaba que se infla en el esófago y en el estómago y detiene la hemorragia, y con eso lo controlo hasta hacer una nueva endoscopía para evaluar qué es lo que puedo hacer. Pero ¿qué pasa si aún con la nueva endoscopía no lo logro y me sigue sangrar esas varices? Hago el famoso TIPS, ¿no? La imagen que le mostré el anterior. ¿Y eso qué pasa? Que va a hacer que toda la sangre vaya por su camino normal y ya no sobrecarga acá las varices del esófago. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso básicamente le he querido comentar a grandes rasgos de lo que es el tema de lo que es la hemorragia digestiva alta. Es un tema un poquito complejo, he querido tocar solamente las partes más importantes que es lo que van a ver sobre todo ahora cuando vengan a la parte práctica, sobre todo esta foto, esta foto sobre todo de las úlceras pépticas y sus sangrados, y lo otro, las varices de esófago que vamos a ver acá. No sé si tienen alguna duda para poder conversar, si la escuchan claro. Sí, doctor, disculpe la molestia. ¿Podría repetir, por favor, lo que venía a ser el sangrado de las úlceras, por favor? Sí, claro, por supuesto. Esta de aquí, de Sí, doctor. Sí, esta foto, el gráfico de ese, doctor, por favor. este de acá, ya. Este de acá, por ejemplo, es de la clasificación de Forrest, ¿ya? Esto sí le van a preguntar hasta cuando ingresan a la especialidad, cuando den el ENAM, cuando hagan el internado y les toman examen internado, esto siempre pregunta, ¿ya? Esta clasificación de Forrest de sangrado de úlcera péptica, ¿ya? El Forrest 1A, como ven, es un sangrado en jet, o sea, es un sangrado que es masivo, es uno de los más bravos de parar, pero no es muy frecuente, como le mostré, casi el 8%, ¿ok? Las terapéuticas, bueno, para que tengan un poquito de conocimiento, ya lo van a ver igual acá cuando roten aquí en gastro, cuando bajen al centro endoscópico. En la terapéutica lo que se hace es doble terapéutica, nunca es una sola terapéutica. ¿Qué quiere decir? Yo voy a calmar ese sangrado de dos formas. Puedo hacer una inyección de inyectoterapia, inyectar adrenalina alrededor. La adrenalina, ¿qué va a hacer? Va a generar que haga compresión y el efecto vasoconstrictor de la adrenalina va a hacer que la herida se cierre. Entonces va a dejar de sangrar. Y lo siguiente que hago es que una vez que ya veo el vasito que ya no me sangra, le puedo colocar algo plasma, que es como una coagulación del vaso. ¿Ok? Ahí sería mi doble terapia. ¿Qué otra terapia puedo hacer? Colocar también otra vez adrenalina para un poquito lo que es este tema de sangrado inyect y le puedo colocar un clip hemostático. Tenemos unos clips que lo que hacen es que cierran heridas como también cierra sangrado. ¿Ok? Entonces son unos clips metálicos que los cierra y esos se quedan ahí y se eliminan más o menos entre una semana, semana y media y ya luego el clip solito se cae, pero ya cierra toda la herida. ¿Ok? Entonces, este es el Forrest 1A, que es el sangrado en napa, perdón, sangrado en jet. El Forrest 1B es el sangrado en napa, o sea que es como un sangrado babeante, ¿ok? Como si estuviera así babeando el vaso. Y el Forrest 2A es el vaso visible. Estos tres, manejo endoscópico. O sea, estos tres tienen que tener manejo endoscópico con doble tratamiento terapéutico. Doble tratamiento terapéutico. Porque se ha visto que si yo solamente le aplico adrenalina, este paciente me va a resangrar rapidísimo. Entonces se hace doble tratamiento terapéutico. Y el Forrest 2B, que es el coágulo adherido, el 2C, que es el tapón de matina, y el 3, que es un tapón de fibrina, que ya, como ven, la úlcera está totalmente cicatrizada. Esto es manejo ya, o sea, ingresamos, pero ya no hacemos, en verdad que no hacemos nada. Ahí lo único que hacemos solamente es que el paciente continúe durante unos 2, 3 días con tratamiento de protectores gástricos, ¿ok? Y con eso el paciente ya se va de alta. Pero probablemente igual nosotros lo que hacemos es tomar las biopsias en los bordes de la úlcera, ¿ok? Tomamos biopsias en los bordes de la úlcera, porque toda úlcera gástrica tiene, aún así, teniendo este aspecto que es péptico, puede tener un cierto riesgo de malignidad. Entonces siempre se toman las biopsias para descartar que no haya un foco de malignidad ahí. Y lo siguiente es también ver en la biopsia que no haya Helicobacter pylori que sea la causa de la úlcera, ¿ok? No sé si tienen ahí alguna otra duda más. Esto es lo que sí, apúntenlo porque eso le va a servir para todos los exámenes que den ahora, es lo que siempre preguntan. No sé si tienen alguna otra duda más, si todo está claro. Doctor, una consulta en cuanto al doble tratamiento, ¿qué dijo que se le tenía que aplicar? ¿Un plasma Ajá, que sería exacto, como una coagulación o para coagular o para qué es? así es. Justo acá les voy a mostrar los tratamientos que hay. Tenemos la inyectoterapia. La inyectoterapia es una terapia con adrenalina. Nosotros inyectamos adrenalina en el borde de la úlcera, ¿ya?
Y la adrenalina lo que usa es vasoconstrictor, o sea, cierra el vaso y crea a nivel entre la mucosa y la submucosa, se abomba un poquito esa zona y hace que genere compresión de la misma adrenalina que estoy colocando. Entonces el vaso se va a apretar y ya no va a sangrar, ¿ok? El otro es el tratamiento térmico, que muchas veces el que nos ayuda es el famoso argón plasma, se llama. Es el argón plasma, que es un medicamento que no requiere un contacto directo, pero se libera un gas y nosotros presionamos un sistema de corriente y ese gas se activa y hace coagulación del vaso. Hace como una termocoagulación, ¿ok? Que es con el gas que se llama argón plasma. Efecto mecánico es el clip. Usamos clips hemostáticos. Como tuviéramos un clip, por ejemplo, que quieren engrampar una hoja, igualito. Igual como engrampar una hoja, pero engrampamos y lo que hacemos es cerrar ahí la lesión, ¿ok? Es un clip hemostático. Y el spray es un hemospray, se llama hemospray, ahí hay un nombre que es de la marca. Ese hemospray es como si yo tirara, por ejemplo, se ve igualito, como si tiraras una sal a una carne, igualito. Tenemos es como unas partículas blanquecinas que estamos en el endoscopio, lo enfocamos, la enfermera nos ayuda a pasar esa sal por un catéter y sale como una sal. Y esa sal va taponeando toda la lesión. Y hacemos que tapone toda la lesión, que se llama el hemospray. Tapona toda la lesión y eso permite que que el coágulo se ponga un poco más estable, ¿ok? El hemospray realmente no lo usamos tanto, lo usamos más, por ejemplo, para casos de cáncer que ya no se puede solucionar y sabemos que ya no va a responder, ahí es donde usamos más el hemospray. Pero si tenemos una lesión que sí la observamos, si es una lesión vascular o una lesión, por ejemplo, una lesión de úlcera péptica, o un desgarro, nos gusta más usar la inyectoterapia, el tratamiento térmico o el mecánico con el hemoclip. El spray lo dejamos más cuando son lesiones ya muy difusas, pacientes que tienen lesiones vasculares en todo el estómago, que ya es por otra causa más, tienen antecedentes vasculares, por ejemplo, problemas cardíacos, renales, se dializan, hacen múltiples lesiones en el estómago. Entonces, ahí utilizamos más el hemospray porque es como una sal ahí que nosotros la dispersamos en toda la mucosa del estómago y la taponamos. Entonces, es para controlar momentáneamente lo que es el tema del sangrado. Hace que el paciente corrija su proceso de fondo, la coagulación, el problema renal, su diálisis, ¿no? Toda la parte metabólica, ¿ya? Muy bien, ¿está ahí todo claro? Eso básicamente son y estos, recuerden que estos métodos de manejo del HDA, estos son los que combinamos, ¿ok? Puedo usar uno térmico con una inyectoterapia con un método mecánico con hemoclip para que sea doble terapia, que es lo que se necesita para calmar las hemorragias no variciales, o sea, todo lo que no es varices esofágicas, porque las varices hemos visto que se hacen unas ligaduras, ¿ok? Que esa parte, ¿ya? Necesito, claro, ¿tienen alguna otra duda sobre hemorragia digestiva? Ojo, yo puedo tener pacientes con melena, ¿ok? Yo puedo terminar, por ejemplo, el tratamiento endoscópico, un paciente que me ha sangrado y después del sangrado puede continuar con melena. Ojo, la melena puede persistir durante 5 a 7 días. Aún así, yo le haya hecho todo el tratamiento terapéutico. ¿Cómo es que yo controlo a este paciente que ya no me está resangrando? Por control de hemoglobina. Pido hemoglobina. ¿La hemoglobina se mantiene estable? Perfecto. Si esta hemoglobina comienza a caer, entonces, el paciente me está resangrando. Pero si me dicen, doctor, sigue con melena, pero no, la hemoglobina es estable, la melena es residual. Es por todo el tratamiento que he hecho, por todo lo que ya sangraba anteriormente. Me basta con entre 80 mililitros de sangre para que un paciente tenga melena. Así de poquita cantidad, de 80 mililitros de sangrado, para que ya sea una melena, se puede evidenciar la melena. ¿Ok? Muy bien, no sé si tienen alguna otra duda sobre el tema de un poquito del HDA. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí me escuchan? Hola, hola. No, sí se escucha, doctor. Ya, perfecto. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Tienen alguna otra duda, más o menos? Todo claro, doctor. Todo bien. Más bien, Perfecto. doctor, Muy ¿usted bien. cree que Dígame. me pueda pasar, no sé si podría pasar sus diapositivas? Por favor. Sí, sí, te Ya, la puedo pasar para que las tengas. ya, ¿Ya? ya. Yo ahora te las paso, Débora, para que lo puedas
pasar ahí con los demás chicos. Más bien igual ya para las siguientes exposiciones, sí, por lo menos para la fecha, yo voy a estar los días miércoles, ¿ok? Yo voy a estar los días miércoles dando las clases. Sí, por lo menos vamos a estar armando ya las exposiciones con ustedes, ¿ok? De acuerdo al tema, por ejemplo, a mí me va a tocar hemorragia digestiva baja, voy a ver ya con qué grupo, digamos, me va a tocar. Ya para que con el grupo que esté rotando ya va armando algunas diapositivas de hemorragia digestiva baja y vamos a estar conversando porque debe ser bastante dinámico. Ahora, por el tema del tiempo, como hemos empezado, ya yo lo he armado todo bonito, por lo menos para la hemorragia digestiva alta, ¿ya? Pero sí, las cosas son tips. Lo importante, la medicina es muy compleja, van a llevar muchos cursos, neurología, todas las especialidades. Lo importante es que se den las cosas más importantes, ¿ok? Porque de día depende todo. Lo demás ya es un poco el sentido común que van a llevar, pero lo importante es que esto les sirva para los exámenes, les sirva en la práctica diaria y lo más importante que puedan ver, ¿ok? Entonces, así quiero que sean las exposiciones, que sea dinámico y vamos a ir conversando de los temas. Muy bien. Entonces, me haces acordar de ahora para mandarte la presentación, ¿ya? Sí, doctor, ahorita le voy